Hoy tenemos un tema difícil de tocar, que es el problema del mal. ¿Por qué es que hay mal en el mundo? Muchas veces nos hemos preguntado todos nosotros, ¿por qué hay guerras? Si Dios es amor y Dios nos quiere tanto, ¿por qué hay conflictos? ¿Por qué hay enfermedad? Si Dios nos ama, ¿por qué nos morimos? Y quizás te ha pasado en tu vida que has pasado por situaciones donde has experimentado la maldad, porque otro te ha hecho maldad a ti, o porque has visto maldad que se le ha hecho a un familiar. Nosotros con mi esposa, cuando estábamos en la ciudad de Chicago, teníamos una amiga, y cuando yo estaba haciendo el seminario, esta amiga se llamaba Nicole. Tenía 24 años y quería servir al Señor. Ella quería darle su vida al Señor, ser una misionera en África, y quería darle todo lo que ella tenía para el Señor. Estaba estudiando justamente para lograr esto. En su primer semestre de escuela, ¿qué pasó? La diagnostican con cáncer, un cáncer muy, muy difícil de tratar. Y todos estábamos esperando, bueno, el Señor quizás mandó esta enfermedad, pero el Señor la va a sanar. Sus padres no estaban ahí, tuvieron que volar hacia los Estados Unidos, y Nicole comienza un camino de tratamiento médico para tratar su cáncer. Orábamos en el seminario, oraba su iglesia de país de origen, oraban sus padres, estábamos orando todos. Nosotros le decíamos, Señor, esta es una persona que quiere servirte, es una persona que quiere dar su vida para ti. Hay tanta gente mala en el mundo que no se muere. Como decía mi papá, hierba mala no muere. Y tú, Señor, permite que esta joven tenga esta enfermedad letal. Pasó el año y el Señor, en su soberanía, decidió llevarse a Nicole. Nicole falleció en el mes de noviembre del 2014, hace casi 10 años atrás. Y mi esposa y yo no podíamos entender todo el sufrimiento que estaba pasando. Pero Señor, oramos. Pero Señor, te lo pedimos. Ver el sufrimiento de esos padres que tenían que ver cómo su hija había perdido la vida. Ningún padre debería enterrar a sus hijos. Sin embargo, esto pasa. El mensaje que tengo para compartirte en esta mañana no es un mensaje donde vas a llegar a la iglesia y todo es color de rosas y todo está muy bien. El mensaje que quiero compartirte en este día es un mensaje que está basado en la realidad. Y la realidad es que en el mundo vamos a experimentar la maldad y el sufrimiento. Ahora dices, ay, pastor, qué mensaje que eligió para el Día de las Madres. Qué feliz el mensaje. Pero ¿sabes qué estaba pensando con mi esposa el otro día? Mi esposa me dijo, es una bendición tan grande ser mamá. Y la verdad que lo es, porque la madre es la que une todas las piezas de la familia. Si yo no tuviera a mi esposa, no sabría ni qué ponerme todos los días. Siempre le hago la misma pregunta. Mi amor, ¿dónde está tal cosa? Siempre le pregunto y ella siempre me contesta. Veo cómo mis hijas la buscan constantemente. Es una bendición, me decía mi esposa, ser mamá. Pero es cierto también que ser mamá está íntimamente relacionado al dolor. El momento que un bebé nace, esa mujer tiene que hacer mucho esfuerzo y mucho dolor para dar vida. Pero también mientras el hijo va creciendo, la hija va creciendo, esa madre experimenta el dolor de muchas veces los hijos, la ingratitud de los hijos, a veces la incomprensión del esposo. ¿Cuántas cosas sufren nuestras madres? Al punto tal que uno podría decir, una mujer no sería mamá si no sufre. Así que pienso que este mensaje es un mensaje que nos puede dar esperanza, no solamente para nuestras madres, pero sino para todos aquellos que se encuentran día a día con el dolor del pecado y de estar lejos de Dios. Pero ¿cómo hacemos para contestar esta pregunta? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en vez de preguntar cuáles son los filósofos, las personas que se preguntan cómo es la historia del mal y por qué hay mal en el mundo, mi propuesta es invitarte a que vayamos al único que tiene palabras de vida eterna, nuestro Señor Jesucristo. ¿A dónde más vamos a ir? No es la palabra del pastor, no es la palabra de un ser humano, es la bendita palabra de Dios eterna en la que podemos confiar. Y es eso lo que quiero compartirte en esta mañana. Así que te invito a que abras tu Biblia
en el Evangelio según San Juan. Y vamos a ver una historia donde Jesús se encuentra de cara con la maldad y con los efectos de la maldad. Te invito a que abras tu Biblia en Juan, el capítulo 11, del versículo 1 al 4. Y si no tienes, no te preocupes, la escritura aparecerá en pantalla. En el capítulo 11 de Juan, Jesús se encuentra con la decisión de tener que volver a la zona de Judea, donde están sus enemigos más acérrimos, aquellos que quieren destruirlo. Y Jesús va a hacer este último viaje a Jerusalén para ver un amigo que se llamaba Lázaro, a causa del pedido de sus hermanas. Y Jesús sabe que si él va para allá, ya no vuelve más, porque va a tener que enfrentar la cruz. Leamos juntos Juan capítulo 11, versículo 1 al 4. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó con sus pies sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo Lázaro está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Lo primero que aprendemos en este pasaje, y si tienes tu guía del sermón esta mañana, el primer punto que aprendemos de acuerdo a la palabra de Dios es que el mal es real. El mal es real. Y en este caso, la maldad se manifiesta por medio de una enfermedad que toca la vida de un amigo de Jesús, un amigo a quien Jesús quería mucho, y su nombre era Lázaro. De manera que su familia manda llamar a Jesús: Jesús, tu amigo, tu mejor amigo, el que tú quieres, está enfermo, por favor ven a sanarlo. Lázaro es un seguidor de Cristo y sin embargo experimenta el dolor de la enfermedad. El mal es real. Y aunque los científicos y los profesores de la universidad quieran ponerle otro nombre a la maldad, bueno, esto no es maldad, esto es un problema social. Bueno, esto no es maldad, esto es un problema de identidad de la persona. No le digamos maldad. Aunque los científicos y los profesores digan eso, tú y yo sabemos que la maldad existe porque la sufrimos. No te hace falta tener un doctorado, no te hace falta ser un científico para saber cuándo estás frente a la maldad, cuándo estás frente a la enfermedad, al dolor, al sufrimiento, porque uno lo siente en el corazón. El mal es real y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué es que Dios permite que pase esto? Y la respuesta la encontramos en Génesis, en el capítulo 2, el versículo 15 en adelante. Cuando vemos que el hombre en el jardín del Edén, Adán y Eva, la humanidad decide rebelarse del diseño de Dios. Y le dice: Dios, no queremos que tú nos gobiernes, nosotros queremos gobernarnos a nosotros mismos. Y a partir de ese momento donde el hombre le da la espalda a Dios, el pecado entra al mundo y empieza a causar todas las cosas que nos hacen tanto daño: enfermedad, muerte, envidia, engaños, celos. ¿Alguna vez se preguntó por qué tengo celos? Porque Adán y Eva, en su libre albedrío, dijeron: Dios, no queremos tenerte como nuestro regente, como nuestro rey. Cuando nos preguntamos por qué hay maldad en el mundo, siempre queremos echarle la culpa a Dios. Pero para serles honestos, los que disparan armas, los que disparan con la lengua hiriendo a otros, somos nosotros mismos, no es Dios. Somos nosotros. Y más queremos nosotros alejarnos de Dios, más caemos en más pecado y más maldad, y más preguntamos ¿por qué pasa esto? Y la respuesta es porque nos hemos alejado del diseño de Dios. ¿Sabe por qué la maldad duele? ¿Alguna vez se preguntó? ¿Por qué duele la maldad y yo no puedo decir, pasó esto, sigo adelante? ¿Por qué me duele cuando veo un familiar enfermo? ¿Por qué me duele cuando alguien me traiciona? ¿Por qué me duele cuando mi papá, mi mamá me dicen algo que es duro, áspero? Cuando mis amigos me traicionan, ¿por qué duele? ¿Sabes por qué duele? Porque ese no era el diseño de Dios. Dios no te creó, no me creó a mí
para que nosotros experimentásemos estas cosas. Cuando Él creó el mundo y la humanidad, nos creó en un diseño perfecto, de comunión perfecta. Pero nosotros decidimos alejarnos de Dios. El pecado entró al mundo y nos separó de Él. El mal es real. Pero avancemos con la lectura. Versículo 17, a su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta le está preguntando al Señor Jesús lo mismo que tú y yo le hemos preguntado a Dios en muchas oportunidades. Señor, ¿por qué permitiste que esto pasara? Si tú hubieras intervenido, si tú hubieras contestado mi oración, esto no hubiera pasado. Marta le está diciendo, Señor, mandé a llamarte. Y lo que vemos en la Escritura es que Jesús decidió quedarse en el lugar donde estaba más días. Era el plan de Cristo que Lázaro muriera. Y uno dice, no lo entiendo. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Marta después se da cuenta que le dijo algo al Señor que era fuerte. Entonces quiere un poco retractarse. Y en el versículo 22 le dice, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Marta era una persona que comprendía las Escrituras y el profeta Daniel en el capítulo 12 había ya dicho que al final de todos los tiempos Dios va a resucitar a los justos para la vida eterna y a los impíos, a los malhechores para la condenación final. Marta dice, yo sé que al final de todos los tiempos mi hermano va a resucitar. Yo ya conozco eso, Señor. Y estaba bien. Pero Jesús le contesta y le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, morirá. Marta, no es cuál es la religión que te va a salvar, cuál es la teología, la filosofía que te va a salvar. Jesús le está diciendo, Marta, yo soy la fuente de vida. Yo soy la esperanza eterna. ¿Crees esto? Versículo 27, Marta le dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Lo que vemos en esta parte de la Escritura no es solamente que el mal es real, sino que en segundo lugar, el quebrantamiento que produce el mal es doloroso. El quebrantamiento que nos produce la maldad es doloroso. Marta está con su corazón contrito, acongojado por esta situación que le estaba pasando. El quebrantamiento duele. Nos duele cuando vemos que una familia se parte por un divorcio. Lo sentimos todos, lo siente la pareja, lo sienten los hijos. Nos duele cuando alguien fallece, esa separación, algo que se quiebra. Ese dolor de estar separado nos duele. Nos duele cuando vemos a alguien que está enfermo, porque no debería estar enfermo. Ahora la pregunta que Jesús le está diciendo a Marta es la misma que Él nos hace a nosotros. Jesús nos está diciendo, mira, cuando te encuentres en una situación así, la pregunta no es ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Sino la pregunta es ¿a quién tengo que ir? La pregunta no es ¿por qué pasa lo que está pasando? El mal es real, esa es la respuesta. Jesús está tratando de decirle a Marta, Marta, saca tus ojos del problema. Marta, pon tus ojos en mí. Yo soy la resurrección y la vida. Si tú me tienes a mí, Marta, no te hace falta nada más. Los problemas los vas a tener siempre. Y lo que nos pasa muchas veces es que experimentamos el quebranto del dolor, pero nos cautiva el problema. Nos cautiva el problema.
Y estamos pensando en el problema y cómo resolverlo. Y a veces no podemos dormir. A mí me pasa. Y me levanto una noche pensando, ¿cómo voy a resolver esto? Y el Señor me tiene que decir, Leandro, no pongas tu vista en el problema, pon tu mirada en mí. Vamos a seguir adelante. ¿Qué pasó? Versículo 28. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta había entrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron pensando que iba a la tumba, al sepulcro, a llorar. Cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies. ¿Y qué le dijo? Lo mismo que Marta. Lo mismo. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos, pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Vio que siempre en la familia hay uno que siempre dice algo que no tiene que decir. Están todos sufriendo y viene una persona y dice, bueno, en realidad lo que tendría que haber pasado, claro, ahora que pasó todo quiere dar la respuesta, pero cuando estaba el problema no decía nada. Siempre hay uno en la familia así. Ahora quiero que miremos el versículo 23, porque nos dice que Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿De qué se conmovió? Jesús se encuentra con una escena donde María viene, cae postrada a sus pies llorando y le dice, Señor, si hubiera estado aquí mi hermano no hubiera muerto. Ella está llorando, sus amigos, los judíos, están llorando, todos están llorando, la llevan al Señor y lo ve el Señor, la tumba donde lo habían puesto a su amigo Lázaro, a quien él amaba. Y la escritura, que no se escribió en español, aunque es un idioma muy hermoso, se escribió en griego. En ese idioma original nos dice que Jesús se indignó. Jesús se indignó. ¿Y usted dirá, se indignó de qué? Se indignó de ver que Dios, habiendo creado las cosas tan perfectas para que usted y yo camináramos con Él en una relación perfecta, estuviera viendo ahora Él mismo, Dios, los resultados del pecado y la destrucción en la vida de su creación. Llanto, desconsuelo, desesperanza, separación, muerte. El Señor mira esas cosas y dice, esto no puede ser. Este no era el plan. Pero el Señor también nos muestra en la Escritura que es un Señor compasivo. El Señor llora con María. Lo que aprendemos de este pasaje no solamente que el mal es presente o que es real, no solamente que el quebrantamiento es doloroso, pero en tercer lugar lo que aprendemos es que Dios está presente. Dios está presente en medio de tu dolor, en medio de tu quebrantamiento. Dios está ahí, así como Jesús estaba con María, así como Jesús estaba con Marta. Así Dios está contigo cada vez que tú atraviesas tribulación y angustia. Mira, la Escritura nos enseña que Cristo no es solamente el Salvador que triunfa sobre la muerte. Cristo triunfa sobre la muerte. ¿Amén? ¿Lo creemos? Amén, lo creemos. Pero la Escritura también nos enseña en el libro de Isaías, en el capítulo 53, en el verso 3, que Cristo es un Salvador sufriente. El profeta Isaías nos dice que Cristo iba a ser ese varón de dolores, experimentado ¿en qué? En quebrantos. Varón de dolores experimentados en quebranto. La Escritura nos dice que no tenemos un Salvador que no pueda compadecerse de nosotros, sino que uno que fue probado en todo. ¿Te sientes a veces que Dios no está porque haces oraciones al Señor y el Señor todavía no contesta?
Cristo estuvo en el Getsemaní clamando, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué le dijo el Señor? No, vas a tener que cumplir mi voluntad. El apóstol Pablo le pidió al Señor 3 veces que les quitara su aguijón en la carne. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Se lo quitó? No. Le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Nosotros tenemos un Dios que está presente en nuestras aflicciones. En Cristo encontramos ese Salvador que nos invita a que traigamos nuestras heridas y las pongamos en las heridas de Él. Porque la Escritura bien nos dice que por sus heridas nosotros fuimos sanados. ¿Cuáles son las heridas que llevas en tu vida? ¿Cuáles son aquellas cosas que nadie sabe? No sabe ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos. Heridas tan profundas que nadie sabe lo que te hicieron. Nadie sabe lo que tú hiciste a alguien más. El Señor te está diciendo, ven, yo estoy aquí presente. No te voy a abandonar. Di mi vida por ti en la cruz. Cristo es un Salvador presente. Dios está con nosotros. Cuando estudiaba este pasaje me trajo a la memoria el Señor un recuerdo de mi infancia. Me crié con un amigo en la iglesia, cuya madre era una mujer piadosa, una mujer entregada al Señor, una familia cristiana. Y este muchacho, este joven, creció conmigo de pequeño en el Evangelio. Todos los domingos en la iglesia. Nos sabíamos todas las canciones, todas las historias bíblicas. Pero llegamos a una edad de la vida donde ya mamá y papá no pueden tomar decisiones por nosotros, sino que los hijos empezamos a tomar nuestras propias decisiones. Y mi amigo tomó la decisión de decir, quiero ver qué hay más allá. Toda mi vida estuve en la iglesia, toda mi vida con la gente de la iglesia, siempre los mismos coros, siempre el cafecito al final del servicio. Entonces, porque quiero ver qué hay en el mundo, quiero ver qué hay allá afuera. Así que a la edad de los 19 años, mi amigo sale a buscar lo que el mundo ofrece. Y empieza a juntarse con amigos y compañías que no eran de la iglesia y empieza a salir a la discoteca a bailar. Y ahí bailando empieza a tomar y empieza a tomar y empieza a tomar. Pero llega un punto que la bebida no es suficiente y empieza a consumir droga. Llega un punto que este joven, criado en el Evangelio, cuya madre abocó toda su vida a él, un día su mamá lo encuentra borracho y drogado, tirado en las escaleras de la casa de su madre, envuelto en su propio vómito. Yo quiero que te pongas en los zapatos de esa madre que lo vio nacer, esa madre que cuando tenía fiebre el niño iba a sanarlo, esa madre que proveyó, esa madre que aún cansada y exhausta sigue trabajando, esa madre que intentó por todos los medios hacer que su hijo siguiera en el camino del Señor. Ponte en los zapatos de esa madre que está viendo a su hijo ahí tirado. Esa madre está sintiendo lo que Jesús sintió. Esa madre está diciendo, ese no era el plan. Ese no era el diseño. Tú estabas diseñado a vivir una vida con Dios, una vida de felicidad. Esa madre está quebrantada al ver cuán bajo ha caído su hijo y la destrucción que el pecado provocó. Pero esa fue una mamá que no abandonó. Fue una mamá presente, fue una mamá que siguió clamando al Señor, fue una mamá que lo sacó a su hijo de donde estaba y lo volvió a traer y siguió peleando la batalla. Es una mamá que hoy tiene el privilegio de ver a un hijo que volvió a los caminos del Señor, está casado y con una familia constituida. Para las mamás que están aquí, hoy presentes, no te canses. A veces el Señor no contesta cuando nosotros esperamos, pero el Señor siempre va a estar ahí. A los hijos que están hoy aquí, si tú puedes ver el amor de tu madre, como esa madre que te acabo de contar, piensa cuánto más te ama Dios, que aún tú y yo alejándonos de Cristo, aún tú y yo diciéndole, Cristo, no quiero saber nada contigo, y cayendo en el pecado, en la vergüenza, Cristo aún te llama y te dice, quiero perdonarte, quiero restaurarte, quiero limpiarte, quiero darte una nueva vida. Quizás hoy tenemos personas que no han tenido padre y madre, pero ¿sabes lo que dice la Escritura?
Aunque tu madre y tu padre te abandonen, con todo el Señor te recogerá. El Señor no te va a dejar nunca. Nunca te va a dejar. El Señor te llama. Avancemos con la lectura, el versículo 38. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Miren lo que dijo el Señor: quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, se opuso. Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. Marta le está diciendo al Señor: Señor, yo sé que tú eres la resurrección y la vida, pero este es un problema que no lo podemos solucionar. Señor, no nos hagas pasar vergüenza. Si abres esa piedra, van a salir todos los aromas fétidos y moribundos por la descomposición de un cuerpo que haya estado ahí 4 días. En esa época no había procesos de embalsamación, no había un director fúnebre que trabajara el cuerpo. En esos años, en esa época, el cuerpo se descomponía con gran velocidad. ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué? Que abran la puerta. Y miren cómo le contesta el Señor. El Señor la mira a Marta y le dice: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Leandro, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuántas veces usted y yo le decimos al Señor: Señor, no entres acá, no entres a mi corazón, porque te vas a encontrar con oscuridad, te vas a encontrar con una vida destruida? Señor, si yo tengo que abrir mi corazón, solo hay vergüenza, solo hay dolor. Señor, si tengo que abrir mi corazón, solo tengo problemas que no se pueden solucionar. Pero hoy, querido, hoy, querida, el Señor te está diciendo: mueve esa piedra. No te he dicho yo que si crees vas a ver mi gloria. El Señor quiere hacer un trabajo en nosotros. Y este es el 4.º punto de nuestro sermón en esta mañana. No solamente el mal es real, no solamente el quebrantamiento es doloroso, no solamente Dios está presente, pero también Dios está obrando. Dios está obrando. Es que, pastor, no lo veo. El Señor sigue obrando. No te resistas cuando el Señor te está llamando. Quizás estás ahí sentado y dices: el Señor me llama, el Señor me llama. Ve al Señor. No resistas su trabajo en tu vida. Mira, quiero mostrarte el testimonio de una persona, un pastor a quien quiero mucho, que nos ha ayudado tremendamente en la escuela en situaciones de gran dificultad, donde familias han experimentado pérdida. El pastor Kevin Mahoney. Y vamos a escuchar un poco de su testimonio y de lo que Dios ha hecho por él. Family Church Gardens. Tuve el privilegio de casarme aquí en First Baptist Church West Palm Beach el 4 de mayo 1985. Y así empezó mi jornada en este lugar, donde fui expuesto a la realidad del amor de Dios. Pero luego, tristemente, mi primer hijo Kevin murió el 28 de enero 1986. Apenas tenía 2 libras de peso, lo tenía en mis manos en el hospital Good Samaritan. Lo miré y me di cuenta de que mi hijo no estaba vivo. 2 años después tuvimos la misma experiencia, donde perdimos un segundo hijo llamado Tyler. Había un sentir terrible de cuánto más Dios podemos aguantar. Habíamos perdido 2 hijos y luego nos dimos cuenta de una diagnosis bien seria de cáncer. Casi nos destruyó por completo. La depresión, el desánimo se volvió parte de nuestra jornada. Sentir herido por esto es real. Nadie podrá entenderlo, ni siquiera diagnosticar por ti mismo. Solamente se puede confiar que verás en algún momento Dios hacer algo en esto a través de esta situación, que en ciertos momentos no tenías idea de lo que Dios estaba intentando hacer.
verdaderamente fue un sueño hecho realidad para mi esposa Ginger. Ella verdaderamente deseaba convertirse en la madre que tenía la esperanza de ser. Y Dios respondió a esa oración con Mary, y su corazón fue tan llena del gozo de lo que significa cargar su hija y convertirse en la madre que había soñado. A través de mi experiencia de pérdida y de duelo, yo necesitaba ayuda y logré encontrar un programa que ahora es parte de nuestro ministerio aquí en Family Church llamado Grief Share. Trajimos el programa acá y he podido participar en ese ministerio por más de 20 años. Mientras pensaba en las personas que Dios me ha permitido ministrar, el número es en exceso de 1,000 personas. Y el deseo de mi corazón es de poder ayudar a aquellos que están heridos y ayudarlos a caminar por estos tiempos de duelo y de pérdida y hacerlos entender que hay esperanza. Conocí a mi esposa Jonelle, que ahora en el 2024 hemos estado casados por casi 20 años. Y hoy puedo decir que verdaderamente he experimentado un gozo inmesurable a pesar de todas estas circunstancias y tiempos difíciles. Y uno de esos gozos es de poder ser abuelo a Millie y pronto a Luke. Me gustaría animar a todos aquellos que están pasando por momentos de pérdida de aferrarse a la gracia, a la gloria, a la paz, al poder de Dios, porque Él tiene un propósito para ti. Dios está obrando, aunque tú no lo veas. Pero ¿cómo termina la historia? El versículo 41 nos dice que le hicieron caso a Jesús y quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, oró. Versículo 43 nos dice que luego de haber orado, dijo con gran fuerza. ¿Sabes qué? Cuando Jesús habla con voz de comando, con autoridad, con potestad. Cuando Cristo habla, la muerte cede y obedece. Esa piedra fue quitada y Jesús clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Qué crees que hizo Lázaro? Te quedé pensando, bueno, no sé si voy a salir, quizás está lindo aquí adentro. Versículo 44 nos dice: el muerto salió con las vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con el sudario, porque Cristo era el que llamaba. Y así como estaba Lázaro, así vino, con todas esas vendas de dolor, de desesperanza, de muerte. Así vino Lázaro a Cristo, porque Cristo lo llamaba. Y Cristo dijo: quítenle las vendas. Un día Cristo también me llamó a mí. Yo estaba como Lázaro. Estaba muerto en mis pecados, en mis delitos, creyendo que yo era mejor que otros. Hasta que Cristo dijo un día: Leandro, ven fuera. Y vine a Cristo con mi dolor. Vine a Cristo con mis vergüenzas. Vine a Cristo con las vestiduras de mi pecado. Y Cristo te está llamando en esta mañana. Ven fuera de la muerte. Ven fuera de una vida de dolor. Ven fuera de una vida de desesperanza. Ven a mí. Ven a Cristo. ¿Cómo estás? Es que, pastor, tú no sabes lo que está pasando en mi vida. Yo no lo sé, pero Cristo ya lo sabe. Y lo que aprendemos de este texto, no solamente que el mal es real, no solamente que el quebrantamiento es doloroso, no solamente que Dios está presente o incluso obrando, sino que finalmente aprendemos de que Dios nos va a restaurar. ¿Seremos restaurados? ¿Qué es lo que te impide hoy ser restaurado? Que el poder de Cristo haga una nueva criatura de tu vida, de tu familia, de tus hijos. Si Cristo llama, ven hoy a Él. Pastor, estoy cansado. Yo también. Hay situaciones en nuestra vida que nos agobian y no podemos llegar a entender todo lo que Dios hace. ¿Pero alguna vez viste un tapiz? Era algo que las abuelas hacían antes.
El tapiz en un lado tiene la forma que se muestra, el resultado final. De este lado sería la corona. Pero si tú das vuelta a un tapiz, del otro lado lo que ves son un montón de hilos cruzados y un enredo tremendo. La belleza del tapiz no podría apreciarse si del otro lado no estuvieran todos esos hilos cruzados. Mira, en esta vida terrenal lo que muchas veces nosotros vemos son los hilos cruzados en nuestra vida. Las cosas que quisimos y que nunca fueron, las oraciones que hicimos y que todavía siguen sin responderse, cosas que han pasado que no encontramos sentido, personas que hemos tenido que dejar atrás. Y pareciera ser que nuestra vida está toda sin sentido, pero ¿sabes qué? Hay alguien que está viendo tu vida del otro lado. Hay alguien que está viendo tu vida del otro lado y está tejiendo una obra de arte. Si tan solo tu fe fuera hoy como un grano de mostaza, un día vas a ver el propósito de Dios. Y vas a decir: Señor, todas esas cosas que me pasaron, hoy veo que han construido una obra de arte para tu gloria, para la bendición de mis hijos, de mi familia, de mis nietos, de una generación que todavía no conozco. Yo quiero invitarte en esta mañana a que dejes de mirar lo que ves hoy y por la fe le digas: Cristo, sálvame. Cristo, hazme de nuevo. Cristo, confío que estás haciendo una obra eterna en mi vida. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, llegamos delante de ti en esta mañana. Señor, tenemos el corazón cargado. A veces la maldad que vemos es tanta, Señor, que no sabemos por dónde empezar. A veces la responsabilidad que cargamos es tanta, Señor. A veces las injusticias que sufrimos son tan agudas que nuestras piernas se caen, Señor, nuestras rodillas se doblan. Señor, hoy te pido que tengas misericordia de nosotros, que nos mires con amor y que nos restaures. Hoy te pido por aquellos que están diciendo: mi vida ya no tiene solución, que tú los llames al arrepentimiento. Hoy te pido por aquellas madres que han perdido la esperanza, que tienen hijos lejos tuyos, Señor, que tú llames a esos hijos pródigos. Hoy te pido por los hijos pródigos que están aquí, Señor, que los saques de la tumba donde están. Señor, hoy te pido que tengas misericordia de nosotros, porque separados de ti estamos perdidos. Nos entregamos a ti, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús.